Bienvenidos una vez más a una actividad del área de comunicación y artes escénicas de CCCOM de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos juntamos con 4 oradoras que nos van a estar comentando cómo se trabaja la ESI. Nuestro taller se llama La ESI entra en escena. Voy a compartir la palabra ahora con Carla, que se va a presentar y va a comentar qué está haciendo. Dale. Bueno, yo soy profe de comunicación y licenciada en comunicación. Hice mi tesina sobre ESI junto a Majo, que bueno, no pudo venir hoy. El título de nuestra tesina es Antes y después de la educación sexual integral, análisis de relatos de docentes de CADA sobre sus prácticas, luego transitar un postítulo en ESI. Nuestro objetivo principal era ver si cambiaban las prácticas pedagógicas de los docentes que se capacitaban en ESI, y si cambiaban en qué sentidos, de qué formas. O sea, nuestro objetivo era realmente muy pretencioso, si se quiere, pero bueno, logramos entrevistar a 17 docentes y 2 coordinadoras de uno de los postítulos. Trabajamos con los postítulos presenciales de la oferta pública que otorgan puntaje docente, que son el de Escuela de Maestros y el Joaquín B. González. Nuestra metodología fue relato de vida, o sea, fue básicamente que los docentes discurran sobre su experiencia, digamos. Lo que queríamos era hacer foco en eso, en la experiencia. Y lo que vimos es que es bastante difícil discernir digamos, qué modificaciones en las prácticas tienen que ver con el postítulo en sí y cuáles tienen que ver con una militancia, un interés en cuestiones de género que viene de antes, ¿no? Muchos de los docentes que se acercan a cursar esos postítulos ya tienen un interés en la temática. Y bueno, ahí está el tema del voluntarismo, ¿no? O sea, como que termina siendo una cuestión de voluntades y no tanto de alguna manera una bajada del Estado. A ver cómo puedo profundizar esto, ¿no? En el sentido de que hay, digamos, poco control sobre la implementación de la ESI, ¿no? O sea, una de las cosas que los docentes decían era que, como por ejemplo el material del Estado quedó viejo, ¿no? O sea, quedó de alguna manera medio de otra época. En el medio surgieron otras leyes, como la de identidad de género y demás, y bueno, eso no se actualizó. Y bueno, también pensemos que el taller de ESI entra en las currículas de los profesorados a partir del 2011, si no me equivoco, en lo que es primaria, y en el 2016 en lo que es secundaria. O sea, hay toda una camada de docentes que no tuvo capacitación de ESI en su formación. Entonces, bueno, un poco nuestro interés tiene que ver con lo que decía Leonora antes de que empecemos a grabar, ¿no? De, bueno, quizás hay toda una generación que tiene como ciertos prejuicios vinculados a las cuestiones de género, y cómo esa generación va a enseñar ESI al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la formación de esa generación para después formar a las venideras, ¿no? Así que bueno, básicamente concluimos que de alguna manera la ESI es como ponerse unos lentes, es como una mirada respecto del mundo, de las relaciones, de lo vincular, de la sexualidad, de la educación, y que bueno, que formarse en ESI también le da una cierta cintura a los docentes para también de alguna manera enfrentarse con quienes son medio detractores, ¿no? de esas cuestiones. Así que, bueno, un poco fue eso nuestro trabajo. Carly, cuando hiciste estas historias de vida y pudiste conversar con los docentes, ¿te contaron de qué maneras trataban de incluir la ESI transversalmente en sus materias? ¿Qué estrategias usaban?
Bueno, sí, de hecho nosotros les pedíamos que como parte de la entrevista que nos cuenten como la última vez que habían aplicado ESI, y en general siempre iban a escenas que tenían que ver con contenidos específicos de la ESI, ¿no? O sea, como sigue costando bastante identificar ESI en la transversalidad, pero bueno, por ejemplo, un poco la idea de la tesis surge porque yo tengo una amiga que es profe de matemática y hizo el postítulo de Escuela de Maestros, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hace desde la matemática para implementar la ESI? Me dijo, bueno, es un problema, pero si te fijas, ya desde las consignas de los problemas matemáticos hay cuestiones muy sexistas. Entonces, ya cambiar esas consignas y tratar de romper desde ahí con los roles de género y demás, ya es ESI. Entonces, bueno, hay un montón de maneras de abordarlo. Y me parece que es muy interesante vincularlo con el teatro porque la ESI, o sea, el cuerpo es central en la ESI, ¿no? Y en el teatro también. Entonces, eh, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde ahí. Así que le doy la palabra un poco al resto a ver si qué Sí, impresiones tienen. retomando lo que decías, nos acompañan 3 mujeres que trabajan con la ESI y las artes escénicas. Les voy a pedir entonces que se presenten y nos cuenten cómo lo están trabajando, de dónde surge la idea y cómo se llaman las obras que están haciendo. Le vamos a pasar la palabra a Judith Gutiérrez. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Judith Gutiérrez, estoy trabajando junto con María Campano, que es mi coautora, en un proyecto que se llama Teatresi. Teatresi nació, lo hicimos nacer en el 2018, en principio con una investigación que hicimos desde nuestro rol, no solamente como profesionales. Yo soy dramaturga, soy directora de teatro y me formé como actriz, y María Campano es comunicadora social y además escribe narrativa, no solo como profesionales digo, sino que también con nuestro rol de madres. Tenemos hijas que tienen la misma edad y que en ese momento estaban terminando la sala de 5. Y nosotras como mamás estábamos muy interesadas en que ellas realmente tuvieran una formación en educación sexual integral desde la escuela, porque creemos que en las casas también hay una formación sexual que es integral, de acuerdo con lo que en las casas les podemos transmitir o lo que hacemos. Tiene que ver con esto que decía Carla recién. Hay unos lentes que nos ponemos para ver el mundo, que cuando te los pusiste ya no te los podés sacar más, no importa el rol que estés cumpliendo, como profesional, como parte de tu familia, en tu rol social, cuando interactúas con otras personas en la calle. De todas formas, estás de alguna manera transmitiendo tu visión del mundo. Y obviamente eso nos interpela primero a nosotras. Entonces, desde esa interpelación que hicimos entre nosotras, había surgido la idea de escribir en principio 3 textos teatrales. O sea que, si bien el teatro para mí también está muy vinculado con el cuerpo, el teatro como dramaturga para mí es palabra, y la palabra es un vehículo de transformación. La palabra en el teatro es diálogo, y ese diálogo tiene que estar planteado en función de un conflicto que pueda ser visto desde todos los lugares posibles. Entonces, ahí la ESI es fundamental, ¿no? Porque aquello que yo voy a plantear como conflicto, en principio no tiene que tener una bajada de línea. Yo no puedo posicionarme como dramaturga en el lugar de decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Y yo tengo que poder mostrar, hacer un espejo de aquellas situaciones que veo desde todos los puntos de vista posibles, y intentar no pararme en el lugar de ninguno de los personajes, tirarlo ahí para que funcione. Luego también, por la formación de las dos, decidimos que además de hacer esto, este proceso previo
de no bajar línea antes de ponernos a escribir, decidimos que íbamos a trabajar desde nuestras experiencias personales, pero también que íbamos a hacer una investigación muy amplia, charlando con especialistas, con profesionales que estaban formadas en ESI o que venían formando en ESI. Dijimos de escribir 3 textos que en principio los habíamos pensado para los primeros grados. No habíamos pensado sala de 4, sala de 5, primer grado, porque nuestras hijas estaban en ese momento. Partimos de nosotras, inevitablemente. Y después fuimos avanzando con las temáticas y fuimos subiendo en edades. Si bien nosotras concebimos que los textos que escribimos pueden ser trabajados en la infancia, en las adolescencias, o también para las adultas, los adultos, los adultes. Bueno, vieron que hay que ir poniendo como una guía, de decir, estos son, nos preguntaban, ¿y este texto para qué edad es? Y bueno, lo pensamos para estas edades. Fuimos subiendo en las edades y tenemos 9 textos teatrales que son textos breves. ¿Breves por qué? Porque intentamos que el texto no sea, o que la obra no sea lo central de todo el trabajo, sino que sea el disparador del trabajo posterior. Y tenemos un cuento también. Entonces hay 10 textos en este momento que nosotras tenemos a disposición ya escritos y seguimos elaborando. Sobre esos 10 textos hay uno que en el 2019 lo presentamos como proyecto en el Sábato Espacio Cultural, se lo presentamos a Sol Bonelli, que es quien sigue programando teatro en el Sábato, y le interesó mucho la propuesta. Nuestra propuesta de trabajo era sobre una obra que se llama En Línea, que está dirigida a las adolescencias, y que trabaja todo lo que tiene que ver con el bullying, pero a través de las redes sociales. La propuesta era presentar esa obra con una dinámica de juego espacial muy interesante, en donde los chicos y las chicas que estaban en escena estaban comunicándose entre sí a través de un celular, pero también pasaban cosas en escena, entonces jugábamos con esos 2 lenguajes, lo que se escribían pero no podíamos saber qué era, y lo que entendíamos de lo que estaba sucediendo. Y luego de eso, una charla debate. Habíamos pensado, como el texto dura representado unos 10 minutos, tener 1 hora de espacio en el Sábado para explayarnos. Y resultó que ocupamos 2 horas. El texto duró esos 10 minutos, pero luego no se iban las personas que habían venido a ver la experiencia. Y terminamos charlando en la vereda, porque había otro espectáculo en el Sábado y nos teníamos que ir. Y nos dimos cuenta de que teníamos un disparador a través del texto para generar diálogo, no solamente en la obra que habíamos escrito, sino afuera de la obra. Había muchas otras cosas además que estaban atravesando ese texto, que si bien nosotras habíamos dicho, bueno, vamos a trabajar el bullying, los roles en grupo, vamos a trabajar esa relación en función de cómo interviene la tecnología como herramienta de comunicación, terminó siendo que estábamos trabajando absolutamente todos los otros ejes de la ESI, en un solo texto. Por lo tanto, si bien nosotras cada vez que nos proponemos escribir un texto, decidimos que vamos a trabajar sobre un determinado eje, luego resulta ser que se entrecruzan todas las temáticas. Durante el 2020, la verdad es que la pandemia a nosotras como grupo nos retrotrajo, porque estábamos pensando todo para ponerlo en escena, para salir, para estar en relación con otras, con otros, con otros, en un espacio en común para poder llevar debate, y no fue posible hacerlo a través de este medio, por cómo se había constituido el grupo de actrices y de actores y lo que podíamos hacer. Entonces nos enfocamos en editar los textos, y ahí aparecen en escena 2 grupos muy interesantes para nosotras, que yo creo que enriquecieron mucho nuestro trabajo de autoras. Uno de esos grupos es SOS ESI,
que lo pueden encontrar en las redes como SOS ESI OK, que está integrado por una educadora, que también es facilitadora de ESI en las escuelas, y por una psicóloga, María Rode y Rocío Sendra. Ellas venían trabajando con ESI desde hacía varios años también, y se sumaron a nosotras en función de agregarle a los textos que nosotras teníamos una bajada de trabajo concreto para distintos espacios, ya sea en escuelas, en clubes, en la casa, como herramientas que permitieran el acceso a aquellas personas que quizás no están acostumbradas a trabajar con lo teatral y con el lenguaje teatral. Entonces abrieron nuestros textos a otra perspectiva, lo que a mí me parece absolutamente enriquecedor. Ese trabajo se lo presentamos a la editorial Muchas Nueces, que también es una grupalidad. Esta editorial trabaja en cooperativa, se mueve de una forma muy interesante en lo que es el mercado editorial, porque trabaja sobre textos y con autoras, con autores que les interesa difundir. Y bueno, venimos trabajando durante todo el 2020 y el 2021 sobre 3 textos que están dirigidos a adolescencias, y esos 3 textos ahora están empezando a ver la luz, están en etapa de preventa, ya entraron en la editorial, en la imprenta, así que van a salir a partir del 13 de junio, y los está prevendiendo Abre Cultura, que es otra movida súper interesante, en donde se pueden encontrar estos textos de Teatresi y otros textos de cultura independiente. Y la idea que tenemos nosotras es que esos textos lleguen a las familias, a los y les docentes, para que puedan trabajar, no solamente con poner en escena las obras con sus alumnas, sus alumnes, sino que puedan escribir sobre esos textos, que puedan reversionar esos textos. Las obras están pensadas para que se puedan pensar otros finales, otros inicios, otras obras que completen la visión que tuvimos nosotras cuando quisimos contar eso que contamos. Así que esa es nuestra expectativa, y también nuestra expectativa es que en esta primera preventa nos alcance para poder cubrir los gastos, y que luego esos textos puedan estar a disposición de manera gratuita en PDF o de forma virtual, para que se puedan bajar y para que los pueda trabajar cualquier persona, la que tiene acceso económico a comprarlo y la que no. Bueno, eso es Teatresi. Gracias, Judith, por todo el pantallazo. La verdad que rescato muchas de las cosas que dijiste, y también gracias por contarnos lo de la preventa y dónde poder conseguirlo. Pero hace un rato comentabas esto de qué importante, ¿no? Porque a veces puede pasar, como comentaba Carla, que había docentes que sí querían implementar la ESI, pero te encontrás ahí como en un vacío de no saber cómo, o Carla decía recién, el teatro es una de las maneras para poder usarlo como técnica para ejemplificar y abrir el debate, como sucedió con la obra de ustedes. Qué bueno este material que pudieron trabajar con SOS ESI OK, que también está conformado por un grupo de especialistas. Vamos usando una palabra una frase que dijo recién Judith, de usamos la obra como disparador. Podemos hablar con Vale Ortega, que nos va a contar específicamente qué pasa con el colectivo del revés y con la obra que están teniendo ustedes. Demoliendo Telo, la obra. ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, a Mónica Berman por invitarme, y a todas, chicas. Un placer escucharlas, y no solo un placer, sino que necesario seguir formándose. Ya quiero todo lo que van como nombrando, porque de verdad nos hace falta. Tenemos que seguir creciendo todo el tiempo, digamos. Este movimiento no tiene fin. Entonces, estar en escena también implica una responsabilidad de seguir formándose, abriendo, desarmando las palabras, desandándonos, y es permanente. Formo parte como actriz de Compañía del Revés Teatro, con mis compas, hace como 13 años, somos muy grandes, que estamos trabajando juntos.
Todas nuestras primeras obras fueron para niñeces, pero en un momento quisimos hablarle a las adolescencias y también quisimos hacer Shakespeare como una cuenta pendiente, un deseo. Nos fue moviendo. Y bueno, y apareció Otelo, no creo que de casualidad. En Otelo, ya escrita en 1600, por el señor Shakespeare, aparece la temática de los celos, hay un femicidio en escena, digamos, hay personajes con mucha conciencia feminista. Emilia, uno de los personajes de la obra, despliega cuestionamientos que, bueno, que nos atraviesan ahora, con los que todavía seguimos batallando, ¿no? Elegimos la obra también, tampoco queremos bajar línea, pero sí tenemos posicionamientos políticos, digamos, y mirada, como visión, y hablamos de un lugar, nuestros cuerpos hablan desde un lugar, pero con nuestra obra no quisimos nunca como ponernos afuera del problema. En nuestra obra, me cuento un poco de qué va, para contextualizar, simplemente es también un director con sus actores y actrices. Yo no diría que es una compañía de teatro, es algo más como, arriba y abajo, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Vertical. Más jerárquico. Más vertical. Un director con sus actores y actrices que representan a Otelo. Y en la representación con público hay cortes, hay trabas, porque sobre todo una de las actrices, Richulina, que forma una analogía con Emilia, bueno, se pregunta qué estamos contando, es la que empieza no desde el lugar de saber, la conciencia total, sino realmente de ruidos en su cuerpo, empieza a cuestionar sobre todo al director, que utiliza a sus actores y actrices como muñequitos para narrar algo que naturalmente va a llevar a un femicidio. Bueno, y le empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Nosotros, Cornelia y Pierre, como más automatizadas, van para adelante con todo. Y Richulina no entiende, cuestiona, corta la obra, pide perdón al público. Bueno, se empieza a armar un desmadre, y en un momento ese desmadre es lo que sentimos en los cuerpos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Que esto va a terminar así? Listo. Bueno, termina asfixiada, perfecto. ¿Por qué contamos esto? Que queremos contar otras cosas. ¿Cómo hacemos para contar otras cosas? ¿Cómo hacemos para que esta obra, que son cosas que pasan, que siguen pasando, no contarlas más, sin negarlas, hablar de nosotras desde otros lugares, hablar de nuestras potencialidades? Con el director Marco Álvarez de la obra, ahora les nombra a todos, mis compas. En uno de los ensayos salió, pero ¿quién es Desdémona? No sabemos nada de Desdémona, es hija de, esposa de, pero ella, ¿qué podría haber sido? Bueno, sí, bella, cantaba bien, se manejaba bien, tenemos algunos datos, pero ¿qué más? ¿Dónde está Desdémona? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? No sabemos nada. Bueno, y con todo eso en las tripas, hicimos la obra, hubo un preestreno en el 2018, hicimos algunas funciones en el 19, luego empezamos a gestionar también con todo nuestro cuerpo en un espacio cultural, el Galpón de Aedo, en el oeste, Aedo, y entonces, y por motivos de pandemia también, y etcétera, la vida, tomamos como también una pausa de compañía. Somos las mismas personas, pero que trabajamos más este último tiempo en la gestión cultural del espacio, el Galpo. Y este año dijimos, che, Otelo hay que, no sé, venga Otelo. Y venga Otelo no es hacer lo mismo que hicimos, quizás, porque en cada ensayo se abren nuevas cosas, porque pasaron unos 3 años, o un poco menos quizás, pero un par de años sin hacerla. Y bueno, y las cosas nos siguen siendo problemáticas, el tema de los celos, el amor romántico.
bueno, el femicidio, el lugar de la mujer objeto, las masculinidades, todas esas cosas nos atraviesan como grupalidad. De eso queremos hablarle a las adolescencias y a los adultos también, docentes, no docentes, madres, padres, no madres, no padres, bueno. Y a nosotros mismos, yo creo que lo hacemos también para seguir entendiendo, procesando, duelando, batallando, luchando, riendo, no sé, haciendo lo que queremos. Bueno, con la excusa de Shakespeare, que nada. Vale, cuando sí. presentan la obra, ¿cuál es la reacción del público? Bueno, hace un montón que no lo hacemos, de hecho, posta les estoy contando que este año estamos retomando ensayos como de manera muy paso a paso, muy hilada, ensayo a ensayo. En septiembre va a haber funciones en el Galpón de Aedo, septiembre, octubre y noviembre, pero mientras ahora este año estamos en este proceso más íntimo. ¿Cómo fue la reacción de aquel momento? Bueno, pasa de todo, como pasa de todo en la obra, digamos. Hay emoción, hay preguntas, depende de las edades. Adolescentes, claro, se ríen quizás nerviosamente con algunas temáticas que surgen, se codean, bueno, todo eso es hermoso, es buenísimo quedarse, fue buenísimo quedarse a hablar con ellos, para ver qué cosas que parece que ya pasamos a otro tiempo, que ya están súper masticadas, y no, ni por ellos ni por nosotros. Entonces, como eso, no estar afuera de la problemática, escuchar comentarios, preguntas como muy aparentemente sencillas, pero que si uno quiere profundizar, bueno, no hay respuestas blanco y negro. Es un encuentro. No, siempre muy conmovidos por la respuesta del público. Por eso también quisimos volver a hacerla. Fueron muy poquitas funciones, tiene mucho trabajo encima, lo sigue teniendo ahora. Y bueno, queremos hacer funciones, compartir nuestro trabajo, seguir circulando. Siempre, esto es lo que dije al principio, siempre nutriéndonos cada vez más, ¿no? Realmente nos sigue haciendo falta en el paso a paso seguir formándonos, leer, así que muchas gracias también por el trabajo que están haciendo ustedes, nos viene muy bien. Gracias, Vale. Recién decías, no quedarnos ajenos al problema, sino involucrarnos, y así como Judith contaba antes, desde la dramaturgia, desde la puesta en escena, poniéndole el cuerpo, poniendo la voz, también tenemos otras maneras de involucrarnos en la ESI. Está con nosotros Eleonora Castells también, que nos puede hablar de cómo involucrarnos con la ESI y el teatro de títeres. Contanos, Elio, cómo surge la propuesta, qué es lo que están llevando a cabo. Dale. Bueno, mi nombre es Eleonora Castell, soy de la compañía La Quimera Títeres de Buenos Aires, de Cava, y eso desde el 2009. Y desde el 2011, además, formo parte de la Comisión de Género de UNIMA Argentina, que es la Unión Internacional de Marionetistas, bueno, versión argentina, ¿no? Estoy en la Comisión de Género, soy la representante de la comisión desde el 2020. Con mi espectáculo, Príncipes, otra historia de amor, se estrenó en el 2011, surgió desde una necesidad personal. Yo en el 2010 empecé a pensar yo ya tenía un espectáculo previo como solista, había formado antes parte de distintos grupos, venía trabajando desde el 90 y pico, desde el 2000, pongámosle. Cuando empiezo a trabajar sola, saco un espectáculo, y cuando termino de hacer una gira con ese espectáculo, me empiezo a preguntar de qué quiero hablar para el próximo. Y ahí digo, quiero hablar de diversidad sexual. Mi hermano hacía poco que había reconocido su gaytud, y entonces a partir de ahí se me empiezan a abrir a mí como cosas, mi hermano grande, 28 años, se empiezan a abrir a mí como ventanas, ¿no? de temáticas, y por qué esto sería un tema, y por qué mi hermano me lo tuvo que venir a contar como algo dramático, y por qué tenía que esperar
como le tenía miedo a las reacciones de los amigos y de las familias, y fue buscando como espacios personales y muy íntimos para ir contando, qué cosa injusta, ¿no? Entonces se me abre esa necesidad de hablar de diversidad sexual, y primero empiezo a pensar en el público adulto. Y en un momento algo me pasa en la cabeza que digo, los adultos que se curtan, básicamente, digamos, ya estamos, tenemos herramientas, digamos, úsenlas, amigues, usen sus herramientas, hagan lo que puedan, rompan todo, pero hagan lo que puedan. Lo importante acá es que las infancias no lleguen a ser estos adultos espantosos que podemos llegar a ser, digamos, ¿no? Entonces, atajemos esos prejuicios desde el vamos, y empecé a hacer como una reflexión además soy recreóloga y trabajo con infancias desde muy chica, entonces tengo como, desde mis 18 años, entonces tengo como muy observadas las etapas de las niñeces y las reacciones. Entonces yo sé que que los niños y las niñas aprenden, y todo el tiempo saben que están aprendiendo y están conscientes de que están aprendiendo algo nuevo, entonces hacen una pregunta, reciben la respuesta y dicen, ok, que con esa naturalidad para mí tenían que recibir esto, porque nosotros, los adultos de hoy, estamos criados básicamente con heterosexualidad, por todos lados, en las canciones, en los cuentos, en los espectáculos teatrales claramente, en la televisión, todo habla de amor heterosexual, todo. Entonces lo natural es que el amor sea heterosexual. Entonces cuando aparece el amor homosexual es como, ¡ah! ¿Qué es esto, no? Es lo raro. Entonces, si desde chiquitos y chiquitas les empezamos, esto era lo que así llegué yo a mí y dije, bueno, voy a hacer esto. Desde chiquitos y chiquitas empezamos a ver tan naturalmente en los cuentos, en las canciones, en los espectáculos, que el amor puede ser entre personas de distintos sexos, entre personas del mismo sexo, yo llegué hasta ahí, en 2011, digamos, entonces va a ser igual de natural un amor que otro mientras vayan creciendo, ¿no? Esa fue la reflexión. Dije, bueno, listo, vamos por ahí. Ya me había enterado que existía el libro Rey y Rey, yo he estado en México justo, y que ese libro había sido teatralizado. Entonces dije, listo, este cuento se puede dramatizar, dramaturgiar. y lo busqué, y busqué la versión mexicana en teatro, no estaba todavía en papel, así que directamente me compré el libro, hice mi propia dramaturgia, y empecé a hacer una investigación también yendo a grupos LGBTIQ, en ese momento eran LGBTI, y cómo van cambiando las cosas, ¿no? Con el correr de los años es maravilloso. Y empecé a juntarme con grupos para que me fueran guiando, con profesionales, con psicólogos, psicólogas, docentes, amigos y amigas gays y lesbianas, fui conociendo la comunidad trans, empecé a meterme en ese mundo al que yo no pertenecía en ese momento. Entonces fue súper interesante, y fue un trabajo más allá de que una vez estaba escrito el texto, cuando armo el equipo de laburo, que es con Adriana Sobrero como directora y con Antonio Quispe como compañero, intérprete conmigo, yo soy la otra intérprete, cuando empezamos a laburar el texto, que ya había sido investigado y laburado, ¿no? Empiezan a surgir otras cosas. Empiezan a surgir estos debates de, bueno, pero esto, ¿qué estamos diciendo cuando hacemos la escena así? No, para, porque es lo que no estamos queriendo decir. Empezábamos a notar que en nuestro propio espectáculo nosotros mismos íbamos poniendo como una visión, o sea, en defensa a la dramaturgia aceptada como tal dentro de los títeres, había un conflicto que no se desarrollaba, que era que la directora nos dijo desde el principio, esto te lo van a reclamar todos los titiriteros. Y el conflicto central era lo que tenía que suceder ahí era que alguien estuviera en contra de ese amor entre dos varones, ¿no? Que la reina, que alguien, que eso fuera un drama. Y yo estaba, y el equipo en general, una vez que lo hablamos, totalmente en contra de que eso fuera el conflicto de la obra. Eso no era el conflicto. El conflicto era que el príncipe se tenía que casar
y no sabía con quién. Y cuando aparece el otro príncipe, se resuelve el conflicto, porque encuentra el amor. Esa es la resolución. Bueno, y hubo que batallarla, y hay que, a los titiriteros y a las titiriteras todavía hay que explicarles que es una decisión cuasi política, que eso no sea algo que se vaya a hablar en el espectáculo. Se quedan todos esperando que se desarrolle el tema. Supongo que con el correr de los años eso se fue modificando, pero en principio, cuando arrancamos, era lo primero que nos decían. Otra cosa que nos pasó con el espectáculo en particular es que yo lo pensé para niños heterosexuales, hijos e hijas, niños y niñas heterosexuales, hijos e hijas de familias heteroparentales. Y cuando empezaron, o para que se enteren que existe el amor entre personas del mismo sexo, y sea natural y todo eso que les decía antes. Y de repente empezamos a hacer el espectáculo, y empezamos a tener entre el público y las devoluciones y todo eso, primero, chicos adultos de 20 años, gays, diciéndonos si esto hubiera existido cuando yo era chico no me hubiera sentido un bicho raro. Después, madres de familia, bueno, de dos mamás, no me sale ahora cómo se dice, perdón, de dos mamás con hijes, diciéndonos, nuestros hijes es la primera vez que se sienten representados en un espectáculo, o que sienten que su familia está siendo representada en un espectáculo. Una mamá que vino con su hija y nos dijo, para mi hija fue re importante ver esta obra porque yo me acabo de separar y el papá de ella formó pareja con otro varón, y para ella es súper importante haber visto esto. Empezaron a abrir, como empezó a tener otras aristas el espectáculo a las que no les habíamos prestado atención, o que no habían sido el objetivo, ¿no? Desde la ignorancia, claramente, desde la falta de un montón de información, que nos pareció maravilloso, y nos parece al día de hoy, que claramente está apuntado a todo el público, a esas familias también, que tienen que ser visibilizadas y que tienen que ser nombradas y que tienen que formar parte de cada espectáculo que hagamos, aunque sea eso lo estoy defendiendo mucho desde la Comisión de Género de UNIMA ahora. ¿Qué hacemos con nuestras dramaturgias? ¿No? ¿Qué contamos con nuestras dramaturgias? Porque bueno, seguí contándome la historia de la persona que quiere ir al espacio. Vamos, no te digo que todo hable de diversidad, pero incluíme en la diversidad porque somos diversos. Entonces, que algún personaje hable de sus dos, algún personaje femenino diga que se ofendió con su novia, que algún personaje masculino diga que está contento porque se cruzó con el chico que le gusta, que algún personaje femenino diga... no me digas María, ahora me llamo Fernando, por decirte algo. Digamos, con esas pequeñas cositas, o que se hable de mis dos mamás o de mis dos papás, o con esas pequeñas cositas incluidas dentro de un espectáculo entero que hable de lo que queremos contar, que por ahí es otra cosa, vamos a ir incluyendo estas diversidades y vamos a ir generando visibilidad, que es lo que para mí es urgente. Visibilizar estas infancias que existen, que necesitan ser visibles para poder ser infancias libres. Bueno, estoy muy, muy metida en eso, y estoy dando como charlas para titiriteras y titiriteros, y es increíble lo que sucede con eso, porque bueno, nosotras, ahora desde las titiriteras, ¿no? Nosotras estamos siendo adultas y saliendo a luchar por un montón de cosas que queremos desarmar, y que se escuchen y que se vean, bueno, rompamos todo, el patriarcado, y después con los espectáculos seguimos contando lo mismo. A las chicas y a los chicos de hoy, sigue habiendo una princesa que tiene que ser rescatada por un príncipe. Sigue una mujer teniendo que necesitar la ayuda sí o sí de un varón. Sigue habiendo amor romántico en todos los espectáculos de títeres. ¿Por qué es necesario que ese personaje se enamore del otro personaje? ¿Por qué no pueden ser amigues, vecines, cómplices, compañeros? ¿Por qué siempre amor? ¿No? Y es un viaje cuando lo planteas así, porque es
loco, mirá lo que estamos haciendo las adultas, nosotras como adultas, estamos saliendo a patear la calle y a luchar para que todo esto se termine. Y después, en el espectáculo, a las infancias de ahora, les estás mostrando el mismo modelito que queremos romper. Entonces, es como, bueno, la invitación a... Bueno, Príncipes me abrió este mundo, ¿no? A este mundo de diversidad sexual y de género, y que a mí me maravilla, porque me maravilla a mí misma, digamos, todo el tiempo estoy cuestionándome qué hago yo también con mis nuevos espectáculos. ¿Qué quiero? A mí me costó mucho ponerme en el lugar de, bueno, sí, yo voy a defender esto, porque sentía que me estaba encasillando yo misma, y bueno, sí, me encasillo, y estoy acá, en esta casilla que me recontra gusta, además. Hay que defender estas cuestiones, hay que visibilizarlas y hay que elaborarlas. Y la verdad es que desde el 2011 que estrenamos hasta ahora es el único espectáculo de títeres para las infancias que habla del tema. Y quiero hacer un rulo para tomar el tema de la ESI, porque me embarco en esta y no me sacan de ahí. Me parece que es un espectáculo que sirve, como ustedes ya venían diciendo, chicas, para dar una ayudita a los docentes y a las docentes para poder empezar a hablar del tema. Digamos, de repente hay dos príncipes varones que se casan. Bueno, está ahí instalado. Yo con el espectáculo no hablo más que eso, llega hasta ahí, hasta se dan el beso y vivan los novios y vivieron felices. No sé si vivieron felices, decimos, si colorín colorado, otra historia de amor ha comenzado, no sabemos si son felices o no. Pero a partir de ahí es, bueno, el tema está instalado, pueden ahora, gracias a esto, si te costaba, si no sabías cómo encararlo, si no sé qué, podés hablarlo a partir de acá. Y nos parece interesante la participación de los espectáculos teatrales en ESI y en ámbitos educativos, para verlo de esta manera, ¿no? Para que no sea, bueno, hoy vamos a hablar, chicos y chicas, vamos a hablar de esto, cuando se puede encarar desde una parte muchísimo más creativa y recreativa y artística, por supuesto. Bueno, gracias, Elo. Gracias, Elo, por todo lo que comentabas. Hace un rato, cuando casi en todo momento donde estabas hablando, las cuatro ascendíamos con la cabeza, cuando mencionabas la importancia de visibilizar otras historias que nos pueden estar involucrando a nosotros o no, pero que existen y está bueno visibilizarlas y traerlas a escena, ¿no? Traer la ESI a la escena. Creo que algo de lo que mencionaban las tres, y también Carla lo mencionaba por ahí sin mencionar, es esto de cómo traer la ESI a la escena sin sonar panfletario, ¿no? Creo que Vale decía en un momento, tenemos una decisión, una posición política, pero tratamos de no sonar panfletarios. ¿Cómo lo viven ustedes desde sus distintos colectivos y desde la dramaturgia también? Creo que Judith es su área. Bueno, mira, hay una cosa que es muy importante, que creo que coincidimos las tres, que tiene que ver con desandar la ignorancia y hacer nuevos aprendizajes. Eleonora recién lo mencionó tal cual, tomé nota de lo que decía, pues me parecía muy importante eso, para después poder sí hacer un ingreso, que es una de las puertas de entrada de la ESI, además está planteada así. Pensemos que la ESI está pensada para que se trabaje en el ámbito educativo institucional. Eso yo creo que está muy bueno, porque bueno, es un espacio en donde las chicas, los chicos, los chiques se vinculan y aparecen un montón de cosas, pero también me parece muy limitado, porque siento que lo ponemos en un lugar en donde, bueno, en la responsabilidad es de las escuelas, o en todo caso guarda con lo que se habla en las escuelas, porque yo estoy dejando acá a mi hija, o a mi hijo o a mi hija, y quiero que sean cuidadosas las docentes, los docentes con eso que le van a contar, ¿no? Entonces hay como, por un lado, una sensación de que, bueno, lo pusimos en un lugar en donde tiene que ser explicado, y por otro lado una desvinculación y un control externo, como si no nos tocara
a quienes no estamos en el rol de educadoras, trabajando con esas temáticas. Entonces, sí o sí, nosotras, yo desde la dramaturgia y desde el arte, lo que intentamos hacer es un acercamiento a esas temáticas y generar otra puerta de ingreso. Y por otro lado, poder, también voy a tomar cosas que decía Eleonora, con pequeños detalles, visibilizar cuestiones que sí o sí necesitamos empezar a naturalizar, así como se naturalizaron durante siglos todas las cosas que aprendimos que era lo que estaba bien y que era lo normalizado, y que evidentemente lo único que genera es que vivamos nuestras sexualidades desde la angustia y desde el drama. Lo que pasa cuando empezamos a abrir estas puertas es un poco lo que decía Vale, que cuando vos te pones a hablar con las adolescencias, o también con las infancias, ¿no? Aparecen cuestionamientos que no pueden ser respondidos en blanco y negro. Te colocas en un lugar en el que vos no le podés decir, mira, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Es abrir el diálogo y ver qué sucede. Y entender que es una dinámica que se va recreando a sí misma, que no se va a estancar en una sola cosa, que no puede quedar estandarizada en, bueno, ahora lo que hacemos es esto, estas son las nuevas reglas, porque sería como volver hacia atrás. Entonces, desde el arte, lo que sí podemos hacer, porque el arte tiene eso, el arte es flexible, el arte es, para que sea bueno, el arte se renueva todo el tiempo, el arte nos mira a la cara y nos dice, mirá, te estoy reflejando, ¿qué ves? Entonces, desde el arte lo que podemos hacer es generar nuevos lenguajes para poder trabajar con estas problemáticas. Y otra cosa que quiero rescatar de todo lo que veníamos charlando es que algo que nos vienen diciendo a nosotras cada vez que podemos hablar sobre las obras que escribimos y que después se genera un diálogo en función de eso, es que hay una gran necesidad de que no se trabajen estos temas igual que se trabajan otras áreas. Y ahí yo me voy a meter con algo que excede la ESI a lo mejor o no, que es parte. Miren cómo venimos trabajando todas las áreas del aprendizaje, cómo venimos tratando de salir de la ignorancia, que en las adolescencias lo que te plantean es, me aburre si me das una fotocopia que dice cómo tengo que pensar mi sexualidad, porque eso no es lo que me pasa en la vida. Entonces, también el arte lo que viene a poner es vida en este trabajo que hacemos, no solamente en el área, no solamente enfocadas en temas de la ESI como los ejes que están en la ley de ESI, sino enfocadas en todas las temáticas que tienen que ver con lo que nos atraviesa como personas, relacionándonos con las otras, con los otros, con los otros. Ir metiéndonos también en esta necesidad de flexibilizar. Yo tengo 46 años, a mí no me resultaba fácil meter la E. ¿Cómo meto la E? ¿Cómo hablo con la E? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo visibilizo todas esas diversidades? Me resultaba sencillo, fui educada de otra manera. Entonces me parece que desde el arte sí una de las cosas más importantes que aportamos es la necesidad de cambio permanente, de cambio y de acompañamiento en ese cambio. Bueno, eso desde mi lugar de dramaturgia. Gracias, Judith, creo que es súper valioso lo que estás diciendo y se relaciona con un poco de lo que decía Cami al principio, de que es muy difícil por ahí de entrada decir, bueno, la ESI tiene que ser transversal. ¿Y cómo lo hacemos transversal? Y no es solamente, retomando lo que decía Judith, adentro del colegio, como, bueno, me estoy desligando, sino que también tenemos la ESI en casa y está bueno poder comunicarla a través de la voz, del cuerpo, de todo lo que involucra las artes escénicas e incluso la educación. No sé si alguna más quiere comentar cómo vive esto por ahí de tener una posición política, no caer panfletaria, o cómo trabajar la ESI de manera transversal. Puedo contarles un poco desde nosotros.
básicamente es esto de no sentirse a salvo y ponerse en cuestión permanentemente. Yo, más allá de que en un momento, y también este año, la obra va a estar terminada y la vamos a estrenar, realmente prestar atención a estas reacciones de las que ya hablamos del público, o charlas posteriores súper enriquecedoras, para seguir viendo qué lugares están automatizados en nosotros, o son panfletarios, bajamos una línea acá, y esto es raro, porque digamos, se puede vivenciar también desde otras maneras que no habíamos visto. No sé, ponernos en cuestión y estar vivas y vivos en lo que queremos, contar, nos parece fundamental. Así, en acción, digamos, en acción van a ir encontrándose los caminos. Quería nombrar, perdón, ¿puedo nombrar a mis compañeros? Sí, por favor. Juan Mampini, Valeria Fernández, Juan Bar, Marco Álvarez en la dirección, el resto de mis compañeros actuando. Bueno, nada, estamos contentos porque volvemos a hacer teatro juntos y nada, quería mencionarles. Música también, Matías Yurkin y Tomás Pagano. Bueno, ya me fui a otro lado, pero quería nombrar, porque esos están en el aire. Gracias. Gracias, Ale. Yo quería decir una cosa para mí, sobre esto de que preguntabas vos. Para mí es importante que sea desde lo natural, para que no sea panfletario, ¿no? Contás una historia más. Pero sobre todo, para lograr eso, para mí es importantísimo empezar a pensar qué estamos diciendo con las cosas que estamos diciendo. Porque más allá de lo que vos querés contar, lo decís de una manera o lo expresás de determinadas maneras que pueden estar contando otra cosa. Entonces, me acuerdo que en un congreso que hubo para Colombia, de titiriteras, era títeres en femenino, qué sé yo, una chica de Ecuador me dijo, bueno, pero hay que pensar mucho entonces, y los espectáculos salen del corazón. Yo, bueno, sí, el espectáculo va a seguir saliendo del corazón, pero sí, tenés que pensar mucho. Hay que pensar. Lo que te estoy diciendo es que empecemos a pensar en cosas en las que antes no pensábamos. Y es laburo, porque vos lo que querés decir claramente tiene una bajada de línea. Vos lo dirías de una manera de, bueno, reaccionen, por ejemplo. Y no lo podés decir así, porque no es esa la idea, porque estás ubicado y ubicada en otro lado. Entonces hay que encontrar la manera de decir reaccionen desde de otras 1000 formas que hay, y eso es lo rico que dice Vale y que dice Judith y que decía Carla sobre desarmar y repensar hasta lo de los problemas matemáticos. Eso me flasheó, ¿no? Como es verdad, digamos, está todo pensado en binario y todo pensado en hetero y todo pensado en la mujer en un lugar de cuarta. Bueno, sí, pensémoslo, porque siempre la que llama a comer es una mujer, con voces en off, ni siquiera existe el personaje. ¿Por qué tiene que ser una mujer? Que sea un varón el que llama, ¿entendés? Y es un una cosita que tu espectáculo no hizo absolutamente nada, no modificó absolutamente nada, y estás diciendo un montón de cosas. Entonces, me parece eso, que para no ser panfletarias tenemos que pensar un montón y tenemos que elaborar un montón más de lo que hubiéramos laburado queriendo serlo. Eso. Sí, Sí, yo agrego esto que decía Eleonora, algo que anoté de lo que había dicho antes, Vale, porque sí, pensar tiene que ver con hacerse la pregunta. Y entonces Vale decía que ellos pensaban, ¿qué hubiera sido Desdémona? Genial. ¿Qué hubiera sido Desdémona? ¿Qué hubieran sido muchas mujeres con las que hemos convivido de no ser por el sistema en el que fuimos educadas? ¿Qué hubieran sido? Y claro, hubieran sido otra cosa si se les hubiera permitido hacer otra cosa. Y las diversidades que existimos como diversidad, cuánto mejor hubiesen sido muchas vidas de poder expresarse en la diversidad que tienen sin tener que padecer
ni la discriminación, ni la negación de lo que eran, o de lo que son, porque ese tipo de cuestiones siguen sucediendo, ¿no? Como que hay ámbitos en donde, bueno, la diversidad es admitida y hay ámbitos en donde todavía no se puede hablar de eso. Entonces, estamos en ese camino de seguir haciéndonos preguntas, y yo digo, con mi coautora hablamos siempre de cómo con María, nos sentamos con María a veces para ver qué vamos a escribir o sobre qué vamos a hablar, y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y a nosotras qué nos pasa con esto? ¿Por qué no podemos todavía abordar esta temática? Porque hay temáticas con las que estamos muy, no prejuiciosas, sino cuidadosas en función de, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a esa temática que quizás no nos atraviesa directamente? ¿De qué manera vamos a intentar entender qué es lo que pasa en esta situación si nosotras no la estamos vivenciando, ¿no? Entonces, hacer esa pregunta, porque si no, lo otro, ¿qué implica? Esto, ¿no? De, bueno, las mujeres son así, los hombres son así, y la sociedad es binaria, nos coloca en un lugar en donde no nos tenemos que replantear nada. Entonces yo voy y cuento, aparentemente desde el corazón, como te decían, pero de un corazón muy, muy estructurado desde la cabeza del mundo en el que vivimos. Entonces, hacer ese paso previo, claro, es más trabajo. Quizás la obra no va a salir de una, pero porque estamos tratando de entender nosotras qué postura tomamos y si realmente esto que quisimos contar le habla a esas diversidades o no. Y las ponemos a prueba, decimos, bueno, a ver, léela, a ver qué te parece. Y a veces nos dicen, no, mirá, no, esto no, así por acá no, por este otro lado. Bueno, está bien, entonces vamos por este otro lado. Y empezás a descubrir un mundo que no es el tuyo y que es absolutamente nuevo e interesante. Si eso pasa en las aulas, wow, porque yo estoy esperando que vengan esas novedades, ¿no? Esta cosa, y a veces sucede que las chicas, los chicos, los chiques, asumen algunas cosas, bueno, a veces, todo el tiempo, con muchísima más naturalidad, si les damos el espacio, que lo que nos podría haber sucedido a nosotras sin ponernos a cuestionar todo este tipo de cosas. Así que bueno, por un lado estoy ansiosa de que desde el arte se puedan trabajar estas temáticas abiertamente, y por el otro lado también soy muy positiva, si se quiere, en el sentido de que estoy esperanzada en que esto está generando un cambio a futuro relevante y que va a empezar a pasar más seguido. Gracias. ¿Alguna más quiere aportar algo? No, yo suelo decir que Eleonora decía hace un rato, bueno, que los adultos se buscan sus recursos, ¿no? Como y creo que estos espacios son eso, ¿no? Como esa búsqueda de nuestros recursos, de seguir preguntándonos, de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo. Así que los celebro un montón. Bueno, gracias a las 4, la verdad que fue un espacio súper rico. Me llevo esto que lo llevamos en la boca todas, como de animémonos a pensar la ESI como algo transversal y entender que no solo pasa adentro del aula, pero sí los que somos docentes podemos encontrar un montón de herramientas e invitar a que la ESI entre en escena. Así que bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, muchísimas gracias por estar pensando y también actuando con el corazón y trayendo a la ESI, sin que sea panfletaria, sin que suene disruptiva, sino que suene natural para abrir estos espacios de deconstrucción y de volver a pensar. Muchísimas gracias.